¿Cómo les ha ido con ese ejercicio? A ver, lo podemos hacer si no igual rápidamente conmigo. Tal vez lo más importante de esta librería que hemos empezado a ver desde la anterior clase es el concepto que tiene, ¿no? De hacer este manejo de las bases de datos. Es exclusivamente para transformar a nivel de filas, columnas, seleccionar, crear variables, renombrar, sacar resúmenes, ¿no? Tiene esa idea, justamente. Y en muchas ocasiones lo que va a suceder es que nosotros tengamos que fusionar fuentes de información mediante algún enlace, ¿no? Y eso es lo que pide de alguna manera este ejercicio, ¿no? Porque nos marca que queremos información de individuos del hogar, ¿no? Del jefe del hogar, área y sexo. Queremos descartar información que esté en otra base, ¿no? El hogar con piso de tierra. Implícitamente hay una idea de que se van a generar dos bases distintas para después unirlas, ¿no? Eso es un poco lo que nos está tratando de plantear este ejercicio planteado. Y lo mismo va a suceder eventualmente con bases de datos más grandes, ¿no? Vamos a tener, por decir, pensando en algunas bases de datos que podríamos utilizar más adelante, podemos tener una relación de los productos basados en importaciones y otra relación de los productos basados en exportaciones. Podemos creer, normalmente son bases distintas, ¿no? Una cosa es la base de datos de productos de importación, otra cosa es la base de datos de productos de exportación, pero en algunos casos hay productos similares en ambos lados. Entonces podríamos querer unir esas bases de datos para justamente tener más variables para profundizar el análisis. Así que esa idea de unir bases de datos son cosas que eventualmente van a suceder, ¿no? Lo mismo en un sistema financiero donde tenemos, si quieren, los detalles de las personas, toda esa información, eh, todas sus características básicas y queremos eso pegarlo con otra base de datos de movimientos financieros, ¿no? Es igual una idea de enlace finalmente o una idea de merge, digamos, o de match entre bases de datos. Entonces, lo que hay que hacer en el fondo, si se dan cuenta, es construir un indicador en una base, construir los otros indicadores en otra base y después hacer la unión para, para estas variables, ¿no? Ya. Así que inicialmente tenemos que ir por dos lados, ¿no? Primero, tenemos que generarnos una base de datos que solamente tenga los jefes del hogar, tal vez área, bueno, la información del jefe del hogar, que en este caso es el sexo, y incluso podríamos tomar de la base de datos de donde estén los jefes también el departamento y el área, ¿no? Y a eso deberíamos pegarle de algún lado la información respecto el tipo de piso que tenga, ¿no? Principalmente si es piso de tierra, esa información deberíamos añadirla a la base de datos primera. Así que podemos partir de la encuesta Hogares 2019 y decir, bueno, voy a trabajar con información en específica, ¿no? Primero necesito crear a la variable jefe. Si recuerdan, eso ya lo habíamos hecho en uno de los códigos anteriores, ¿no? Aquí habíamos creado una base de datos, bueno, una variable que identificaba al jefe, ¿no? Eso voy a reproducirla. Ahí ya tenemos una variable que identifica al jefe del hogar, ¿no? Es jefe, hay una variable jefe que es, ahí la podemos ver. Justo al final se acaba de crear una variable que es jefe, donde marca uno si es true y false si no, o sea, perdón, marca true si es el jefe del hogar y false si no es el jefe del hogar. ¿No? Es eso para empezar, después a ver para que nuestro código corra sin problema. Habíamos... bueno, creo que ese era el principal cambio que habíamos hecho, ¿no? Ese era el principal cambio que habíamos hecho.
Tal vez esto, bueno, no vamos a preguntar el... Ah, bueno, esto igual, ¿no? Voy a renombrar la variable sexo, ¿no? Para tener esa variable igual. Y la variable edad no la vamos a usar, ya. Eso estoy repitiendo en la anterior clase para tenerlo a mano. Y lo que podemos hacer acá primero es un filtro. Le voy a decir, bueno, quiero que trabajes solamente con información del jefe del hogar, ¿no? Solo quédate con información del jefe del hogar. Lo siguiente es, crearemos una nueva base de datos que tenga el folio, que es la llave que me va a permitir pegar con la información de la vivienda. El sexo, porque eso está pidiendo el ejercicio. También está pidiendo el área, ¿no? El área, y también está pidiendo el departamento, que era depto, ¿no? Ya tengo de la encuesta hogares 2019, selecciona a los jefes. Bueno, sí está bien, filtra a los jefes del hogar, solo jefes del hogar. Y el comando select solamente va a guardar estas variables: folio, sexo, área y departamento. ¿De quiénes? De los jefes del hogar. Eso yo lo puedo guardar ahora en algún objeto, ¿no? Esto lo puedo poner en una base de datos una base de datos auxiliar, le llamaremos, ¿no? Esta base de datos auxiliar es una base de datos que solo corresponde a los jefes del hogar. Habían habido 11.869 jefes y tiene 4 variables, ¿no? Podemos hacerle ahí un head a esta base auxiliar, y es una base muy chiquita con información que queremos procesar todavía, ¿no? Folio, sexo, área y departamento. De los jefes del hogar, ¿no? De los jefes del hogar. A esto hay que incorporarle una variable más que sea si el piso es de tierra o no. Y sobre esa base de datos recién vamos a poder sacar una tabla, digamos, donde nos muestre por departamento, sexo y área el porcentaje de hogares con piso de tierra. A partir de eso. Ya tenemos nuestra primera base auxiliar, que sería esta, trabajando sobre la base de datos de persona. La siguiente debería ser sobre la base de datos de vivienda, ¿no? La EH19B, ¿no? Que es la base de datos de vivienda. A ver, no sabemos mucho respecto a esta base, tal vez. Podemos explorar sus atributos. Y en los atributos, bueno, hay que ver cuál justamente es la variable que nos interesa. Bueno, tal vez para ordenar esto, incluso esto es mejor, estos atributos guardarlo en algún objeto para mirar. Lo voy a guardar en un objeto que se llame AA simplemente. Del AA voy a ver qué tenemos. Aquí están los variable labels, ¿no? Estos son los que me interesan en realidad. Alguno de estos debería ser el piso, ¿no? Alguno de estos debería ser la variable piso. Podríamos buscarlo manualmente, o incluso podríamos utilizar alguna de las variables o alguna de las funciones que hemos para rastrear una palabra clave en el texto, ¿no? Pero aquí está, ¿no? S0106 es paredes. Tenemos revoque. Tenemos techo. Y aquí está, ¿no? La S01A09 había sido ¿cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda? Pues acá ya tenemos la variable de interés, que es esta. A partir de esto podemos hacer algunos arreglos, ¿no? Quiero de la EH19B mirar esta variable. Podemos hacerle un unique. Comando unique es para que nos muestre los únicos valores, ¿no? Los valores únicos del vector. Y así está compuesto esta variable de pisos, ¿no? Mosaico, tierra, machimbre, parquet, tablón, alfombra, tapizón, ¿no? Todos esos. El que nos interesa formalmente es este. Los que hayan declarado tener piso de tierra. Entonces, en realidad estas 3 líneas eran para indagar la variable, elegir la categoría. Ahora ya podemos armar la base de datos con esta información. EH19B.
Podemos hacer un mutate primero y el mutate puede crear la variable piso o perdón, tal vez tierra, digamos mejor, ¿no? La variable que se llame tierra y que sea una variable binaria, ¿no? De true y false, una variable lógica. Ahí le decimos que cuando encuentre la variable S01 A09 la compare con el término 1.tier. Si coincide, finalmente va a devolver true y si no, va a devolver false, ¿no? En el fondo le estamos pidiendo esto. A ver, algo no nos está... devolviendo bien. Ah, perdón, no es la 19P, es la 19B. Ahora sí, ¿no? Ese vector, ¿no? Este vector de true y false es el que queremos nosotros rescatar. Entonces, cuando hacemos la comparación de que la variable tipo de piso sea exactamente igual a tierra, marca true en los casos donde es cierto y false en lo otro, y este vector de true y false lo asignamos a la nueva variable que se llama tierra. Una vez que hemos hecho eso, podemos hacer otra vez el select y decirle al ere que guarde el folio y la variable que acabamos de crear, la variable tierra. Y esto lo almacene, por decir, en un auxiliar 2. ¿No? O un auxiliar 2. Y ya está. En el auxiliar 2 lo que tengo es una base de datos con dos variables simplemente. La variable folio que identifica a los hogares y la variable tierra que identifica si el hogar tiene piso de tierra o no. El auxiliar 2 ha sido generado a partir de la base de datos de vivienda y el auxiliar normal ha sido generado a partir de la base de datos de personas. Ambas bases, si se dan cuenta aquí abajo, tienen la misma dimensión, al menos en la cantidad de filas, 11.869, ¿no? Porque bueno, hay 11.869 hogares, por lo tanto tienen que haber 11.869 jefes de hogar. Esa correspondencia se está manteniendo. Entonces lo que nos queda es hacer el enlace, ¿no? Hacer el merge entre el auxiliar y el auxiliar 2. Ahí el comando, que hay dos comandos, hay un comando match que hace algo parecido, pero tal vez el comando más adecuado para esto es el comando merge. Ahí podemos ver un poco el comando merge es bien útil para esto y tiene, bueno, sus versiones tanto en el SPSS o en el Stata, ¿no? En el Stata exactamente se llama igual, ¿no? Se llama merge y tiene la idea de pegar dos bases de datos que tengan alguna llave de identificación. Ahí tenemos que diferenciar que una cosa es aumentar, o sea, al momento de hacer unión de bases de datos, hay dos tipos de unión, ¿no? Uno de los primeros casos es cuando nosotros le aumentamos observaciones, ¿no? Le aumentamos filas. Eso normalmente es como una idea de apilar, digamos, ¿no? Es apilar más información o combinar información, pero hacia las filas principalmente, ¿no? ¿Qué tal si tenemos otra encuesta de hogares en ese mismo año? Que a estos 11.869 se le suman 500 datos más, ¿no? Entonces ahí tendríamos 11.869 más 500 nuevos hogares, por decir, ¿no? Ahí incorporaríamos simplemente las filas. El otro concepto es a nivel de columnas, donde tenemos una fuente a la cual le queremos incorporar más columnas de las que normalmente tiene. Es como decir, a esta base de datos de dos variables le queremos pegar información o más columnas para para responder justamente el problema que estamos viendo ahora. O si no, también a la base de datos AUX, ¿no? Que tiene 4 columnas, le queremos aumentar al menos una donde identifique el tipo de tierra, el tipo de piso, ¿no? Que es de tierra. Ahí nuestro objetivo es aumentar columnas, ¿no? En esa idea del merge.
Así que ahí podemos recurrir a este comando, que justamente hace eso, ¿no? Hace una función de enlace o une, ¿no? Dos bases de datos, ¿no? Dos data frames. Hay varias formas de hacer esto. La más sencilla siempre es que eh, la variable de unión, ¿no? La variable llave, aquí está la base de datos de viviendas y la base de datos de personas, ¿no? De los jefes del hogar. Lo ideal es que tenga, ambas bases de datos deberían tener una llave para hacer esa unión. En este caso la llave es clarita, se llama folio, ¿no? Esa es la variable de enlace. Si hubieran más variables de enlace, el ERE va a reconocer eso, digamos. ¿Qué tal si hubiera folio y número, digamos? Folio y número en ambas bases de datos, entonces va a ser el merge para las dos variables. Siempre y cuando esas variables de enlace tengan el mismo nombre, ¿no? Eso es tal vez lo más aconsejable para que esto funcione bien. Es, justamente, ¿no? Une dos bases de datos basados en eh, columnas, digamos, comunes. Y bueno, principalmente eso, ¿no? Tal vez aquí nos podemos ir a la opción más larga, que es esta. Eh, Acá ponemos la base X y la base Y, que van a ser las que se van a pegar, ¿no? Después podemos definir en el by el nombre de las variables que tienen esta función de enlace, digamos, este nombre común en ambas bases de datos. Ahora, eso no es tan necesario siempre y cuando los nombres sean iguales. Y después tal vez lo más importante de acá es estos de acá donde están el all, ¿no? All, false, all.x, all.y. Estos están más vinculados a cuando nosotros no... Cuando pegamos bases de datos que no tienen el mismo tamaño, por decir, ¿no? ¿Qué tal si yo tuviera aquí una base de datos con 11.000 datos y tengo otra base de datos que quiero pegarle que tiene 5.000, tiene la mitad de información que tiene la primera? Cuando hagamos el merge, la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer con las unidades que se han perdido, que no han logrado ningún enlace? En nuestro caso el enlace va a ser perfecto, porque para cada hogar hay una persona. Pero ¿qué tal si eso no sucede? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ERE? Podemos decirle que conserve todo, ¿no? O ponemos true y va a conservar tanto los que no han pegado en la base de datos X como los que no han pegado en la base de datos Y. O también podemos decirle, bueno, solamente conserva los que están en la base de datos X o solamente conserva los que están en la base de datos Y. Son básicamente un poco esos criterios para mirar. Y bueno, después tiene algunos otros elementos que son más específicos para algún trabajo, digamos, ¿no? De control de duplicados que está activo, esto de ordenar la base de datos antes de hacer el merge, ¿no? Y otras cosas más. Veremos cómo funciona esto en la práctica. Es bastante sencillo. Yo le digo, quiero pegar a laux información de laux 2. Como tienen los mismos nombres, las mismas llaves, no es necesario hacer nada más. Voy a correr el merge y lo que se va a generar es una base de datos de este estilo. Al aux, que tenía 4 variables, se le ha incluido la quinta variable, que es tierra, ¿no? El tipo de piso de tierra, siempre y cuando el folio era igual a este, ¿no? Entonces lo que han hecho es, vamos a buscar este folio en la base de datos de vivienda y en base al valor que encontremos en la variable tierra le pegamos esa información. Así que aquí ya tengo el merge de esa unión, ¿no? De esa unión entre esas dos bases de datos. Este lo puedo llamar simplemente BD, por decir, ¿no? BD, que es nuestra nueva base de datos. Y ya sobre esta podemos podemos calcular la tabla que se pide, que ya va a ser mucho más sencillo. Es de la BD hacer un group by, ¿no? Hacer un group, está bien, hacer un group by por departamento, área y sexo. Esas son las agregaciones.
Y la estadística es bastante sencilla. Debería ser bueno, el porcentaje de pisos con tierra. El porcentaje de pisos con tierra. Para acá sacar ese porcentaje, ¿qué podríamos hacer en este caso en el Summarize? ¿Qué se les ocurre? En el fondo, prop table dice James. ¿Qué más? ¿Qué más? Da alguna alternativa. Ahí, por ejemplo, ¿qué tal si yo le pongo acá simplemente min, el promedio de la base de la variable tierra? El promedio de la variable tierra. ¿Sí? ¿Será ese el valor que nosotros queríamos? Esta variable le voy a llamar pisos de tierra, ¿no? Piso tierra. ¿Estará bien hacer así? O sacarle la media. Tal vez sacarle la media y multiplicarle por 100. Ese es el porcentaje de hogares con piso de tierra por departamento, área y sexo. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Eso es lo bueno a veces de tener una variable binaria, ¿no? O tener una variable de true y false en la base de datos. Que si nosotros le sacamos finalmente el promedio a una variable binaria, eso es en el fondo una proporción, ¿no? En el fondo es una proporción. Si la proporción la multiplicamos por 100, tenemos un porcentaje y no es necesario hacer muchas cosas más, ¿no? Esa es la ventaja de tener los valores en forma binaria. Y ya está. Esta era la tablita deseada, ¿no? Esta era la tablita deseada. ¿Alguna pregunta, comentario tal vez hasta acá? ¿Algún comando eh, que no haya quedado claro? Ya. El comando merge lo que hace es, a ver, podemos tener podemos tratar de, ya no, seguimos nomás con el mismo ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el problema ahorita, no? Hemos generado dos bases de datos. La primera es la base de datos AUX, ¿no? Que proviene de hacer un tratamiento sobre la encuesta hogares de personas, ¿no? Sobre la encuesta hogares de personas. Se ha sacado solamente los jefes, folio, sexo, área y departamento, ¿no? Es una base de datos de puro jefes del hogar con su información de folio, sexo, área y departamento. De esta base de datos, nosotros, o de estos jefes del hogar, ¿no? Por cómo pide el ejercicio, nosotros deberíamos saber, este jefe de hogar, ¿será que en su vivienda el piso es de tierra o no es de tierra? No es lo que nos falta en esta base de datos, porque lo que pide es por departamento, área y sexo de los jefes del hogar, mostrar el porcentaje de hogares con piso de tierra, ¿no? Con piso de tierra.
Pues acá tenemos el hogar de un jefe del hogar que es hombre, reside en el área urbana y además vive en Chuquisaca, pero no sabemos si reside o no reside con piso de tierra. ¿Dónde está esa variable? En la base de datos de vivienda, ¿no? Que nosotros lo hemos obtenido de esta forma. Sobre la base de datos de vivienda hemos creado una variable que identifica la variable tierra y la hemos guardado en el auxiliar 2. Esta es una variable que esta es una base de datos, perdón, que tiene justamente la variable tierra. Porque se ha creado a partir de la base de datos de las viviendas, ¿no? Entonces, tengo dos bases de datos, donde la segunda tiene la información que necesita la primera base de datos. Es como yo, para cualquiera de estos hogares, digamos, para el hogar 0091, digamos, para este hogar, cómo yo hago aparecer acá el tipo de piso que tiene, ¿no? O para, a ver, si me voy a los del fondo, ¿no? ¿Qué tal si acá, por ejemplo, tengo la información de este hogar, ¿no? De esta vivienda, que tiene piso de tierra o no tiene piso de tierra? Pero no sé si en este hogar el jefe es hombre o mujer, es de qué departamento o de qué área. ¿Qué es lo que debería pasar? Necesitamos una función que busque este código en la base de datos donde están las otras variables de interés, ¿no? Busque justamente en estos códigos y una vez que lo encuentre, básicamente incorpore una nueva columna. ¿No? Incorpore una nueva columna con información faltante. Ese es el objetivo, ¿no? del comando merge finalmente. Va a buscar este folio, porque primero necesitamos una variable de enlace, ¿no? Una variable común entre estas dos bases de datos. La variable común es el folio, porque el folio es el que identifica a los hogares, ¿no? A los hogares finalmente. Como es la variable que identifica, esa debería ser la función de enlace, ¿no? La función de enlace. Si tuviera otro estudio donde tengo los carnets de identidad, por ejemplo, del registro que ustedes tienen en Cardex versus el carnet de identidad que vincula a los sistemas con sus notas de la materia, el carnet de identidad es la función de enlace que va a permitir unir la información del estudiante con su rendimiento en un determinado semestre, por ejemplo, ¿no? El equivalente de eso en esta encuesta hogares es el folio, ¿no? Es esa llave que es una llave única también, que me va a permitir fusionar estas dos bases de datos finalmente. El comando merge lo único que requiere en el fondo es que el nombre de las variables de enlace, ¿no? Las que se van a unir, sean exactamente las mismas. Y acá, como es una sola variable esta función de enlace, ese nombre es folio y tienen exactamente el mismo nombre. Así que no es necesario incorporar más argumentos. Bueno, Carlos dice si la variable llave tiene repetidos en ambas BDs. Ya, está bien. Esa es buena pregunta también. ¿Qué puede suceder, digamos, ¿no? ¿Qué puede suceder? Lo que va a pasar es, si hubiera, por decir, ¿no? Si la variable, en este caso esta es nuestra base de datos X, y esta es nuestra base de datos Y. Imaginemos un escenario donde la variable llave se repite más de una vez en la base auxiliar, pero no sucede eso en la auxiliar 2, ¿no? En la segunda base de datos. Solamente se repite una vez la variable llave, digamos, ¿no? Esto es un escenario como cuando... este es un escenario de merge si quieren, de varios, ¿no? De varios folios a un solo folio, ¿no? En esta idea de los merge han debido ver en algún momento, igual en base de datos creo que se ve, ¿no? Cuando se unen bases de datos, está la relación 1 a 1. Es donde en ambas bases de datos la variable llave es única, ¿no? No aparece dos veces en la base de datos. Ese es este escenario, el merge aux2, ¿no? Después tenemos dos escenarios más, el N1, el N a 1, ¿no? Muchos a 1, o la forma inversa de esa, de 1 a N. Y también tenemos la forma de N a N, que es la más extrema y es pues todos contra todos, ¿no?
Hay diferentes formas, digamos. En el primer escenario, en este asumimos que ambas bases de datos tienen un solo identificador único, ¿no? Y se pueden pegar fácilmente. Es en el caso en el que estamos. Para eso lo único que necesitamos es poner las dos bases de datos y asegurarnos que la variable de enlace tenga exactamente el mismo nombre. Cuando tengamos esto, igual no es un problema, ¿no? Vamos a tener una variable tal vez, vamos a tener una base de datos donde aparezca más de una vez un registro, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en este caso de la idea del Cardex, digamos, ¿no? Podemos tener las materias, las notas por materia de los estudiantes, ¿no? Podemos tener las notas por materia de los estudiantes, ¿no? Ahí tenemos por decir no sé, Juan en la materia 1, su nota es 45, ¿no? Y aquí podemos tener una idea de nombre, podemos tener una idea perdón, podemos tener una idea de la materia, y podemos tener una idea de la nota, y podemos también tener una idea del CI. Entonces, Juan, de la materia 1, tiene una nota de 45 y su carnet de identidad es 123, digamos. El mismo Juan tiene otra materia que se llama M2, tiene una nota por decir de 57 y bueno, su carnet no va a variar, ¿no? Y Juan está presente en otra materia, en la materia 3, con la nota 57 y 123 su carnet, digamos, ¿no? Este puede ser otro caso, digamos, donde tenemos una base de datos donde la llave, que en este caso debería ser el CI, aparece más de una vez, ¿no? Podemos tener en esta misma idea la información del estudiante en Cardex, digamos, ¿no? El nombre del estudiante, su CI y tal vez alguna información respecto el plan de estudio, digamos, ¿no? Plan de estudio. Entonces, normalmente esto las carreras los tiene, digamos. Ahí seguramente lo tendrán a Juan. Sabrán que su carnet es 123. Y también sabrán, digamos, que su plan, por decir, es el 2012, ¿no? Su plan es el 2012. Después tendremos a otra persona acá. Puede ser María. Con otro carnet de identidad, 124, por decir, del plan de estudios 2007. Cuando queremos pegar esta variable con esta base con esta otra base, la llave no debería ser el nombre, porque posiblemente hayan más de un Juan que sean distintas personas en las bases. Debería ser una variable que normalmente es única para la unidad de información. Acá la unidad de información es el estudiante, acá la unidad de información sigue siendo el estudiante, pero tiene más información como la materia y otras cosas. En CNLR funciona de la misma manera. Podemos poner, digamos, si esta fuera la base de datos X, si esta fuera la base de datos Y. Hacemos el merge con estas bases de datos y se va a pegar la información sin problema. Ahora la nueva base de datos, ¿no? La nueva base de datos siempre va a incorporar de alguna manera los registros más grandes, ¿no? Por defecto, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de la base de datos XY, ¿no? De la unión de estos dos. Usando el merge, es que puede haber dos formas, ¿no? Una es en la base de datos inicial, la X, le pegamos la variable Y. Lo único que va a aparecer acá es que el plan de estudios, ¿no ve? El plan de estudios. Plan estudio. Y ahí, dado que Juan está presente, se va a repetir la información de Juan. 2012, perdón, 2012. Lo único que va a pasar es eso. ¿Qué variación más podría existir en este caso, ¿no? ¿Qué variación podría existir en este caso? Si por alguna razón, por ejemplo, acá, por ejemplo, podríamos hacerlo de esta forma, ¿no? En el R, digamos, si tuviéramos esto, podríamos decirle merge de la base de datos XY, y aquí en el by le podemos dar justamente un vector de los nombres, ¿no? El by X, el by Y,
sirven un poco para eso. Si no son los mismos nombres, con el by X y con el by Y se soluciona. Si son los mismos nombres, con el by nosotros aquí podemos decirle, quiero que hagas el merge de la siguiente forma. Usa la variable say con preferencia porque es la principal. Y también puedes utilizar la variable nombre, que también existen en ambas bases de datos, por ejemplo, ¿no? Va a tener dos controles, por el CI y por el nombre, ¿no? Podríamos también omitir el nombre, pero en este caso como aparecen en las dos bases de datos, capaz que es bueno dejarla ahí. Y justamente estos all.x, all.y tratan de decir, bueno, ¿qué es lo que va a prevalecer finalmente? Si este all se queda en true, que es lo que viene por defecto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a incorporar una nueva fila en la base de datos resultantes XY con el nombre de María, por decir. Pero no tenemos información de María en la base de datos X. Entonces todo va a quedar vacío, salvo su plan de estudios, ¿no? 2007. Va a quedar así la nueva base de datos. En el escenario de que nosotros mantenemos el all.x igual a true, ¿no? El all igual lo dejamos como true, ¿no? La opción all. Por defecto es false, que significa que no se queda con todos, solamente se queda con los que hayan hecho un match, ¿no? Con los que se haya encontrado información. Bueno, de acá de María también aparecería su carnet, ¿no? 1, 2, 4. ¿No? Pero esa sería la nueva base de datos resultantes. ¿Qué tal si queremos quedarnos con toda la base de datos? A este all le cambiamos con true y vamos a tener una base de datos de este estilo, ¿no? Si a esto le ponemos all igual a true, vamos a tener toda la información, solo que María no va a tener información de sus notas, ¿no? Pero esa es más o menos la lógica del comando merge, ¿no? Hay casos más extraños de esto cuando es n por n, por ejemplo, ¿no? El 1 por n es similar a esto, ¿no? Solamente que el orden de las bases puede estar invertido, ¿no? Así que eso son equivalentes estos dos, ¿no? En el stata hay que definir exactamente qué enlace se va a hacer. En el caso del ERE ya empieza un poco a evaluar cuál es la más adecuada en base a los folios que le estamos dando. Ya. En el caso n por n, ¿no? En el caso n por n, que es poco lo más extremo, este de acá significa de alguna manera, hay una correspondencia perfecta, digamos, 1 a 1, ¿no? Este no nos habla de una correspondencia exactamente igual, ¿no? Sino que una unidad de la base de datos inicial puede vincularse con muchas unidades de la base de datos 2, digamos, y lo mismo, ¿no? O sea, una unidad puede vincularse a una o más de la 2, y de la 2, una unidad de la 2 puede vincularse a una o más de la primera. Esa es la idea del NaN. Normalmente en este escenario, ¿no? Si la base de datos X, por decir, tenía 30 casos, ¿no? Y la base de datos Y tenía, por decir, 20 casos, el resultado de la base de datos XY normalmente va a ser el producto de estas dos dimensiones, porque para cada uno de las X le va a contrastar con las 20 que hay en la Y disponible y va a crear una base de datos de 600 filas, ¿no? Con todas las combinaciones posibles. Esto igual acelere, pero eso es cuando no existe una idea muy clara del enlace, ¿no? Que ya son casos muy específicos, ¿no? Que alteran completamente un poco la base de datos también, ¿no? Eso, no sé si tienen más consultas, dudas. Sí, se entiende lo que hace el merge. Ya, gracias.
Ya, entonces, ya con eso les voy a dar un ejercicio más, a ver que, para que ustedes vayan practicando y les doy unos 10 minutos para que traten de reproducir la tabla de salida, ¿no? Y vemos qué tal, ¿no? A ver, un ejercicio ahí para ustedes. Obtener, ¿no? Obtener una tabla por departamento y área con la siguiente información. Tres, tres estadísticas. Porcentaje de hogares pobres, pobres extremos. Porcentaje de hogares pobres extremos. Porcentaje de hogares con jefatura de hogar mujer, ¿no? Con jefas de hogar mujer. Y porcentaje de hogares, ¿no? Porcentaje de hogares. Ah, bueno, tal vez más sencillo con el promedio, ¿no? Promedio de personas en el hogar. Personas en el hogar. Promedio de personas en el hogar. Pensaremos en ese ejercicio, ¿no? Obtener una tabla por departamento y área donde deberíamos tener el porcentaje de hogares pobres extremos, porcentaje de hogares con jefatura con jefatura a ver, vamos a ver, con jefes de hogar mujer, con jefes del hogar mujeres, con jefes del hogar mujeres y promedio de personas en el hogar, ¿no? Y promedio de personas en el hogar. Ahora les doy unos 10 minutos para que vayan explorando ahí cuál sería la mejor opción en este caso para calcular esta tablita. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Alguien tiene algún código candidato para esa tablita? Nadie. Ya. Entonces, la terminamos de hacer conmigo entonces, para ver qué tal. Van a ver que con el dplyr podríamos hacer toda la tabla eh, con una sola línea, ¿no? Cosa que en el Stata o en otros programas sería medio más largo, ¿no? Sería más líneas. Así que podemos identificar eso, ¿no?
Ahí está, a ver, Lucero mandó una alternativa para ver qué tal. Igual está creo que en una sola línea, así que está súper bien. A ver, lo voy a compartir con ustedes para que lo vayamos viendo. ¿Qué dice? A ver, revisen. Es esta tablita. Aunque a mí no me está corriendo, pero debe ser porque tengo cambiado los nombres, ¿no? Voy a, voy a volver a abrir la base de datos, más bien para trabajar con los nombres originales. Y así ustedes igual pueden ir avanzando con eso, ¿no? A ver, acá lo voy a poner. Ya con los nombres originales, veremos si funciona. Ahí está la tablita, aunque han salido varias cosas. No estoy seguro. Están saliendo varias cosas. Ya, entonces, a ver, lo haremos conmigo un poco para ir revisando. Tal vez aquí, desde Lucero falta, en vez de summary, debería ser simplemente summarize. No sé, es porque es el de player en realidad. Tal vez es eso. Ahí está, ¿no? Departamento, área, pobreza, mujer. Falta el tema de promedio de personas en el hogar, ¿no? Todavía faltaría ese. Ya, a ver, lo vamos a contrastar con algo que vamos a hacer ahora. Ya, está bien. La clave que es departamento y área, ¿no? Ese es un group by necesariamente, ¿no? Ese es necesariamente un group by. Después nos dice, no hay algún filtro necesariamente, parece que no, ¿no? La verdad parece que no. Parece que no hay un filtro como tal. Tal vez los jefes del hogar podrían ser un filtro porque si se dan cuenta toda la información es a nivel de hogares, ¿no? Toda la información es a nivel de hogares. Podemos ir ahí probando algunas cosas, ¿no? Para ver qué tal. Sobre la base de datos de personas, porque ahí están los jefes del hogar, ahí están el tema eh, de las personas y también está el tema de la pobreza ahí, ¿no? La pobreza extrema. Así que, ¿qué sería lo más razonable? A ver, tenemos que empezar a crear las variables, ¿no? Y eso es un mutate. Podrían ser identificar a los pobres primero, a las jefas del hogar que sean mujeres y también identificar a las personas, ¿no? Deberíamos empezar por un mutate tal vez, ¿no? Podemos seguir el criterio de para pobreza de Lucero. Voy a copiar el mutate de acá. Ahí está, ¿no? Ya tenemos pobreza. El otro, jefe del hogar, mujer. Jefe del hogar, mujer. Lo que hizo Lucero está bien, ¿no? Pero tal vez falta incorporar una cosa más, ¿no? Esto voy a copiar acá. Está bien. Voy a
crear la misma variable mujer. Esto lo voy a poner entre paréntesis para que no perdamos la idea. Aquí en vez de mujer tal vez puedo ponerle jefa, ¿no? Finalmente es identificar a las mujeres que son jefes del hogar, a las personas que son jefes del hogar y además son mujeres. Puedo crear la variable jefa acá. ¿Y cuándo va a ser una persona denominada jefa? Cuando en la pregunta de parentesco marque que es jefe del hogar. Y además, ¿no? Y además ahí debería suceder algo, que tal vez estaba en el caso de Lucero aquí en el filtro, que no necesariamente había un filtro por mujeres, ¿no? Y debería ser, bueno, y además esta persona es mujer, ¿no? Y además esta persona es mujer. Con eso tenemos dos variables, pobreza y la variable jefa. ¿Qué es lo que va a hacer pobreza? A todas las personas que estén en un hogar pobre les van a poner un true y a los que no en un false, ¿no? Ahora la pobreza se la da en realidad a todo el hogar, ¿no? Todo el hogar es pobre en realidad, ¿no? Todo el hogar es pobre si es que, o sea, no es una característica que se da a los individuos, sino se da a todo el hogar. Lo segundo, esto de jefa es una persona que sea mujer y además sea jefe del hogar en el parentesco. Y bueno, la siguiente variable debería estar orientada a la cantidad de personas, promedio de personas en el hogar. Ahí podemos hacer un artificio bastante sencillo. Podemos llamar nper, una variable se va a llamar nper y va a valer 1 para todos, ¿no? Nper 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el fondo? Hasta acá, sin incorporar nada más. Sobre la base de datos en la encuesta hogares de personas, vamos a crear variables que identifiquen si la persona es pobre o no es pobre, si es jefa o no es jefa, y una variable que es una constante igual a 1. En el fondo estamos creando, ahí está, estas tres variables, ¿no? Es pobre extremo o no es pobre extremo, si es jefa o no es jefa, y bueno, esto del número de personas, ¿no? Este NPR. Otro artificio que podríamos hacer acá para operar esto es, ¿qué tal si a toda esta variable que yo estoy convirtiendo de jefa le multiplico por un 1, digamos, ¿no? Para volverlo todo en dicotómicos, ¿no? Binarios básicamente. Esta ya no va a ser ni true ni false, va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1. Lo mismo podría ser con pobreza, digamos, ¿no? Lo mismo podría ser con pobreza. De tal manera que a los binarios, ¿no? Perdón, al true y al false que están ahí puestos, perdón, acá, le multiplica por 1 para que se vuelvan realmente binarios, ¿no? Pobreza 0, 1, 1 pobre, 0 no pobre. Jefa no jefa, ¿no? Si es jefa del hogar, 1, si no es jefe del hogar, y no es mujer, obviamente 0. Y nper, que va a ser justamente el número de personas, ¿no? Que es una constante unos para toditos. Con esas tres variables debería yo generar los indicadores, ¿no? Debería generar de alguna manera los indicadores. ¿Qué es lo siguiente que yo podría hacer? Esta base de datos es a nivel de individuos, de personas. Yo necesito una base de datos a nivel de hogar. ¿Por qué? Esto es obtener una tabla por departamento y área con la siguiente información. Para cada departamento y área necesito saber cuál es el porcentaje de hogares pobres en ese departamento o en esa área, ¿no? Entonces yo necesito esto agruparlo por, ahí puedo hacer un group by, ¿no? Por hogar, ¿no? Por hogar. Entonces para no perder las primeras, que es departamento, después le sigue área, lo siguiente debería ser hogar, que es folio. Yo necesito incorporar o reducir la información por departamento, área y folio. De esto, ¿qué es lo que necesito? Ya empezar a crear la información para cada uno de las variables que he creado, pero a nivel ahora del hogar. Necesito identificar si el hogar es pobre o no es pobre, si el hogar tiene jefa o no tiene jefa del hogar, y calcular la cantidad de personas en ese hogar. La primera es muy fácil, ¿no? Debería ser el número de personas, que voy a utilizar la misma variable nper, ¿no? Si hago el group by por departamento, área y folio, y en el summarize le pongo sum nper, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumar los unos
dentro de cada folio. Y como cada folio es un hogar, voy a tener con eso el número de personas en el hogar. Por ejemplo, si pongo sum nper, la salida de esto sería muy fácil, ¿no? Sum nper me está dando la cantidad de personas, ¿no? La suma de unos en realidad, que habían en cada uno de los folios. Que para mí es lo mismo que esta es la cantidad de personas en este hogar, ¿no? La cantidad de personas en este hogar y así sucesivamente, ¿no? Toda esa información. Este lo puedo rebautizar como nper, ¿no? Para que tengamos una seguidilla de nombres, ¿no? Lo siguiente es pensar en la jefa, por decir, ¿no? Yo tengo que hacer que aquí aparezca otra variable, ¿no? Que me identifique 1 si ese hogar tiene jefa de hogar mujer y 0 en otro caso. Yo tengo una base de datos de todas las personas donde hemos identificado a las mujeres y además que son jefas del hogar, con 0 y 1. ¿Qué función podría hacer acá para que de alguna manera me aparezca esto de la jefa bien, digamos, ¿no? ¿Qué función debería correr sobre las jefas? Si hago un promedio, ¿no? Si hago un promedio de la variable jefa, no va a funcionar mucho porque va a sacar la proporción de mujeres que son jefas del hogar dentro del hogar, digamos, ¿no? No tiene mucho sentido, pero lo he vuelto binario en realidad con la idea de utilizar un max, ¿no? Obtener el máximo a nivel de cada folio, obtener el máximo a nivel de cada folio utilizando la variable jefa. Entre 0 y 1 el máximo es 1. Basta que haya un 1 en un hogar, significa que hay una jefa del hogar, que es mujer. Si en todo el hogar es 0, significa que el jefe del hogar seguramente debe ser hombre, entonces no es mujer, ¿no? Así que el max jefa me va a ayudar justamente eso, ¿no? Y el max jefa está haciendo efectivamente eso, ¿no? Si han declarado que era, si había un 1 dentro del folio, ¿no? Dentro del hogar, un 1 dentro de esos 1, 0, 0, 0, 0, si había un 1, le pone un 1 acá, porque me va a devolver el máximo, ¿no? Ese puede ser un artificio bastante sencillo para obtener el tema de la jefa, ¿no? Ahí ya tengo el número de personas, tengo si es jefa o no es jefa del hogar. Y lo siguiente sería esto de pobreza, digamos, ¿no? Pobreza podría ser muy parecido a esto del máximo, ¿no? Porque como todos son pobres, como la característica de pobreza se asigna a nivel de hogar, que yo le pregunte el máximo de pobreza en el hogar, como todo el hogar tiene en esta variable de pobreza o puros unos o puros ceros, ¿no? Igual le podría preguntar la media o la mediana, el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿no? Eso es porque todas las personas en la variable de pobreza todas las personas dentro del mismo hogar tienen o puros ceros o puros unos. Puros unos si el hogar era pobre, puros ceros si el hogar no era pobre extremo. Entonces que usemos el max, o usemos el min, o usemos el promedio o la mediana, no va a tener ningún efecto. Es como simplemente queremos copiar el valor que está ahí, ¿no? Así que podemos utilizar el max igual otra vez ahí, digamos, ¿no? Con esto ya tenemos también la variable pobreza. Ya tenemos la variable pobreza. nper, jefe y pobreza. ¿Qué sería el siguiente punto? Bueno, era una tabla de porcentajes y promedios, ¿no? Acá mismo, como está todo anidado, yo puedo seguir haciendo los operadores pipes, ¿no? Porque hasta este punto, esta es la base de datos resultado. Sobre esa base de datos que acaba de salir, yo le puedo decir otra vez group by, pero ahora solamente por depto y área. Y sobre eso quiero hacer otra vez un summarize, que en este caso puede ser la media del nper, que ahí sí me sacaría el promedio de personas por departamento y área, ¿no? Veremos si todo corre ahí. Ahí está, ¿no? El nper es el promedio de personas por departamento y área.
Ya tengo el primer indicador, digamos. Bueno, este, promedio de personas en el hogar. A ver, para mantener el orden, porcentaje de hogares pobres extremos. Porcentaje de hogares pobres extremos. En esta salida no se olviden que tanto la pobreza como jefa son valores binarios. Entonces, si le saco el promedio a cualquiera de esos dos, son proporciones. Si eso lo multiplico por 100, tengo el porcentaje. O sea, acá lo único que debería hacer es, por ejemplo, para la característica pobreza, ¿no? Pobreza va a ser igual a la media de la pobreza multiplicado por 100. Y lo mismo para la jefa, ¿no? La variable jefa va a ser igual al promedio de la variable jefa multiplicado por 100. Y todo esto debería darme la tablita de interés. Ahora, ahí en pobreza estamos teniendo problemas. Al parecer hay ciertas cosas que no están... Ya, está bien. De todas maneras, bueno, igual en las jefas estamos teniendo problemas. Al parecer no están saliendo bien las jefas. A ver, lo podemos separar tal vez para que no parezca tan... Lo vamos a separar acá. Para tener las dos bases de datos y ver dónde está posiblemente esa falla. Esta va a ser nuestra tablita 1, que era antes de hacer el segundo GroupBy. Este es el T1. El T1 debería tener departamento, área, a nivel de hogar, NPR, jefa y pobreza. En esta línea, lo que deberíamos tratar de ver es... acá podemos tratar de sacar esos estadísticos para ver si existe algún problema en el NPR, en la jefa o en la pobreza. En el NPR parece que no, digamos, ¿no? Puede ser CT1, NPR. El problema ahorita son los valores perdidos y si hay valores en realidad, ¿no? Bueno, este no tiene mucho sentido porque la cantidad de personas, bueno, ahí podemos tener, ¿no? Esta es la tabla de frecuencia de la cantidad de personas en cada uno de los hogares, ¿no? Hay hogares que han reportado tener 15 miembros en el hogar y hay igual hogares que han reportado tener un solo miembro en el hogar. En el NPR parece que no hay muchos problemas. Después tenemos el jefa. En la jefa no está funcionando del todo bien. Hay puros ceros. Ahí hay que trabajar para ver qué está pasando y veremos también en la otra variable que es pobreza. En pobreza está bien, está trabajando relativamente bien. Jefa hay algo que está fallando que ahorita lo vamos a ver y veremos si hay valores perdidos en pobreza, que igual eso marca, ¿no? Tenemos 31 valores perdidos en la variable de pobreza. Entonces eso nos da una idea que tenemos que de alguna manera trabajar con los valores perdidos en esas variables y en el de jefa, pues rastrear qué está pasando, ¿no? Acá está el problema, ¿no? Esta variable jefa no está, no está produciendo exactamente lo que debería hacer, ¿no? A ver, veremos más adentro. S02 a 02. Esta es la variable de sexo. 2 mujer, está bien. La otra que es la S0205. Está bien, jefe o jefa del hogar. Jefe o jefa del hogar. Normalmente esto nos debería dar una idea. Veamos si esto está generando bien las cosas. Este es el problema, ¿no? Jefe o jefa del hogar no está marcando, no está contabilizando las jefas. Veremos si el de mujer está contabilizando.
Sí, aquí hay trues y false, ¿no? En el otro caso, si se dan cuenta, hay puros false. Acá se está generando el primer problema en esta primera condición. A ver, exploremos esa variable en particular, es la 0,5. Esta. Acá lo más fácil es hacerle un unique para ver cuál es la característica exacta. Ah, bueno, acá le falta el 1 punto, ¿no? Esto no es jefe o jefa del hogar, sino es ahí, 1 punto jefe o jefa del hogar. Ya, con eso creo que ya estaría solucionado el tema de las jefas. El tema de pobreza hay que todavía evaluar, ¿no? Porque al parecer cuando se genera esta variable de px0 igual a pobre extremo, no está generando valores perdidos, ¿no? EH19P. Este está generando valores perdidos en algunos casos. Veremos si eso es cierto en este punto. Is.na. Y le hacemos un table a esto. Y hay 40 valores perdidos a nivel de personas. Ya. Hay 40 valores perdidos a nivel de personas. Que igual, en el fondo, como son valores perdidos, no se va a poder recuperar tan libremente, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer en realidad es que cuando agregamos en este punto, ¿no? Cuando le pedimos el máximo, o cuando le pedimos, sí, cuando le pedimos este min de pobreza, acá podríamos ponerle na.rm igual a true, para que elimine a los valores perdidos a nivel de los hogares, ¿no? Con eso debería ser suficiente. Vamos a ver, con eso puedo volver a unirlos todos y ver si eso soluciona el problema. Ahí está, ¿no? Ahí está. No sé, son algunos arreglos que hemos hecho para que la tablita salga completa. Pero ya tenemos una tabla en una sola línea de departamento, de 3 estadísticas, ¿no? De 3 indicadores por departamento y área, el porcentaje de pobreza extrema, ¿no? También tenemos el porcentaje de hogares con jefatura mujer, ¿no? Con jefatura de hogar mujer. Ahí el valor más alto había sido 39,8, ¿no? En Chuquisaca urbano hay más jefas del hogar. Y menos jefas del hogar, parece que es Pandos rural, ¿no? Está ordenado casualmente así. Después tenemos el promedio de personas por hogar. Y sí, esto es adecuado, ¿no? Hacia atrás, hace 2 censos, en el censo del 92 era más o menos 4 y algo, ¿no? Ya para el 2020 cada vez la cantidad de miembros del hogar es más pequeña, ¿no? La cantidad de miembros del hogar es más pequeña. En este caso está rondando los 3 y hay casos muy, muy fuertes, como en el caso de Oruro, tal vez, ¿no? Que el promedio de personas en el hogar es de 2,69 en el caso del área rural. Eso había que ver a qué puede deberse. Bueno, y el valor más alto en realidad son muy parecidos, ¿no? Está este 3,91 que está rozando el 4 y no hay mucho más ahí, ¿no? Pero ya está, ¿no? Ya hemos sacado esta tablita. No sé si tienen consultas o comentarios hasta esta parte. Se entiende el código. Está muy... Bueno, en alguna parte se han perdido. A ver, les voy a pasar. Tal vez hay algún detalle. Ahí está. A ver, revísenlo. Ya no reconoce las variables creadas. Qué extraño. Debería hacerlo. Bueno, pero si no, igual,
una manera de constatar eso podría ser partirlo en dos, ¿no? Esto. ¿No? Si bien es cierto, estamos tratando de indexar todo porque entendemos más o menos la lógica con la que se está creando, es fácil hacerlo de esa forma. Pero tal vez en el segundo group by lo podemos partir como antes que estábamos pensando, ¿no? Este va a ser el T1, perdón. Este va a ser el T1 hasta el primer summarize. El T1 me devuelve la información a nivel de los hogares. Y la tabla se va a generar utilizando el T1 con el group by por depto y todo lo demás, ¿no? Y misma tabla. No solo que está partida, ¿no? Con el T1. Puede funcionar también desde esa forma. Y ya, digamos, cuando uno quiere hacer un reporte y quiere esta tabla sacarla a algún lugar, pues sí existen muchas opciones más, ¿no? Está el comando xtable, que tiene el xtable, y le puedo decir el xtable de toda esta salida, le puedo llamar T2. El T2 finalmente es una tabla, y le puedo decir xtable T2. Me va a sacar la tabla, el código LaTeX para llevarlo al LaTeX y ponerlo ahí que sea directo, ¿no? O si quiero algo más, un poco más fino incluso, está la librería Cable con el comando, bueno, no es la librería Cable, la librería Canitro, que con el comando Cable igual le puedo dar la T2 y me va a sacar en diferentes formatos, ¿no? Puedes sacarlo en formato HTML, formato LaTeX, eh, formato Markdown también, ¿no? Este es bien completo, ¿no? Ya si uno quiere exportar finalmente los resultados, ¿no? Ahí hay varias opciones que puede uno utilizar. Por el momento nuestro enfoque es ese, ¿no? Nuestro enfoque es finalmente explorar y sacar algunas estadísticas de bases de datos que tienen eh, diferentes estructuras, diferentes variables. Y en el Spark lo que vamos a aprender es justamente hacer esto, pero con el Spark, ¿no? Desde la lógica del Spark. Así que por eso estamos tratando un poco de entrenar con el DPLR. ¿Qué tal? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, duda? No sé si te terminó de coser igual, James. Ah, ya, súper. Súper, qué bien. Ya. Sí, tal vez puedes volver a instalar el DPLR porque ha salido igual recientemente una versión. Capaz que sea eso, ¿no? Porque siempre van mejorando. Sí, 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 sabía que antes no se podía así enlazar todo porque como que su memoria temporal fallaba del DPLR. Algo así creo que no podemos hacer en el ¿no? En el Spark tan directamente, ¿no? No solamente hay que crear una tabla y después otra, pero vamos a probar ahora qué tal está, ¿no? Ya. Entonces, para esta parte hay que seguir entrenando. Eh, yo creo que ya podemos ir volviendo al Spark, ¿no? Ya podemos ir volviendo al Spark. Y les voy a dar algunas tareas para el día lunes, cosa de que el día, formalmente en términos de tiempo, estamos bien, estamos en periodo, pero vamos a dedicarle justamente 2 clases a manejar todo con el Spark. Ya tenemos la librería hecha, o bueno, ya tenemos el conocimiento de la librería de Pelleyere, que será algo necesario. Y en las siguientes 2 clases vamos a aprender justamente a manejar, bueno, a cargar archivos y a hacer algún procesamiento con el Spark. Pero para eso necesitamos que el Spark esté corriendo perfectamente y necesitamos bases de datos, ¿no? Necesitamos bases de datos y que el Spark esté funcionando correctamente. Entonces, respecto a lo primero, lo que les voy a pedir es lo siguiente, a ver, eh, perdón, lo de las bases de datos, les voy a pedir que se descarguen algunas cuantas bases de datos, ¿no? Si quieren pueden probar con todas, pero inicialmente sería bueno que se descarguen solo algunas para hacer la prueba con el Spark. Justamente para tratar de trabajar con información nacional. Acá el INE
Tiene información. A ver, vamos a ver si estamos. Está bien, vamos acá. En estadísticas nacionales, ¿no? En estadísticas nacionales. A ver, ¿dónde estás? Perdón, en estadísticas económicas, ¿no? En estadísticas económicas. Después tenemos las cuentas nacionales, índices, ¿dónde estás? Oh, bueno, vamos a irnos por este lado mejor. Creo que es su sistema de consultas del comercio exterior. A ver, veremos. No, no es este. A ver, déjenme recordar dónde estaba las importaciones y las exportaciones. Bueno, estadísticas del comercio exterior debería estar. Ya, sí, aquí están. Está bien. Ya, entonces lo que necesitamos un poco es, acá en estadísticas económicas, en estadísticas del comercio exterior, ¿no? Estadísticas del comercio exterior, van a ver que tenemos esto de exportaciones e importaciones. Exportaciones e importaciones. Eh, Sería ideal que de ambas fuentes, ¿no? Tanto de exportaciones como importaciones, para utilizar después el merge con el Spark, ¿no? Puedan utilizarla, ¿no? Por decir, en exportaciones van a ver que aquí hay un apartado de bases de datos. Así, ¿no? Acá en exportaciones hay un apartado de bases de datos. Y en este apartado de bases de datos en exportaciones, ahí está, ¿no? Bases de datos de exportaciones, bases de datos RITEX. En realidad la primera nos interesa, base de datos de exportaciones. Tienen que llegar básicamente hasta esta pestañita, ¿no? Base de datos de exportaciones. Les voy a copiar esto también para que lo tengan igual mejor. Los voy a pasar al Telegram. Acá existen información de exportaciones desde el 92. Desde el 92 hasta octubre de este año. Es una base de datos muy completa, ¿no? Si uno ve los archivos simples, parecería sencillo, digamos, ¿no? No son muy pesados, todo lo demás. Pero cuando uno quiere ver toda la base de datos desde el 92 hasta el 2020 y entender toda la lógica, gana más sentido, ¿no? Y ahí, si uno quisiera abrir todo esto en el ERE o en otra base de datos, el SPSS o el Stata, para empezar tendría que unir todas estas bases o abrir casi 50 ventanas, digamos, para tener todas las bases abiertas. Así que ahí vamos a tratar de ver esas soluciones para ese tipo de problemas. Y principalmente, cuando vayan descargándose, lo que quisiera es que se descarguen al menos unos 5 Excels, ¿no? Tal vez de periodos continuos, ¿no? 2012 al 2016, por decir, ¿no? 2009 al 2014, bueno, al 2013, ¿no? Pensando en 5 años, ¿no? Mínimo 5 años. Si ustedes quieren, igual pueden probar descargándose con todo, ¿no? Para un poco ver, de estresar a la computadora para ver hasta dónde puede soportar, ¿no? Porque van a ver que son bases de datos no más grandes. Si las unimos todas juntas, ¿no? Así que tanto para las exportaciones como para las importaciones. A ver, un rato, aquí están las importaciones. Igual, importaciones, bases de datos de importaciones. Igual aquí hay puros Excels, ¿no? Tampoco el INE, por ejemplo, procesa sus bases a este nivel, digamos. A lo mucho saca agregados y mucho más agregados de toda la información que se puede sacar acá. Entonces lo importante es tratar de entrar justamente a esto, ¿no? Tanto exportaciones como las exportaciones e importaciones van a tener una base de datos muy parecida a esta. Aquí están las importaciones. Las importaciones en Excel, ¿no? Ahí están las importaciones en Excel. Bueno, yo tengo las importaciones en... Ah, no, aquí está. ¿Dónde estás? Aquí están, ¿no? Aquí están las importaciones en Excel desde el 92 hasta el 2020 que yo tengo. Entonces la idea sería que
eh, se descarguen y las guarden en una sola carpetita, tanto las importaciones como las exportaciones. Y también en esa idea les voy a pasar este script porque en Excel el Spark no lee o no trabaja muy bien con, con versiones en Excel, ¿no? Acepta, acepta más estructuras más simples, ¿no? CSVs, el JSON, ¿no? Que están orientadas más a información. Entonces, para eso, una vez que ustedes se descarguen la base de datos, yo he hecho un codiguito bien sencillo donde lo que hace es, bueno, de la carpeta donde tengan los Excels, eh, lee el Excel, lo escribe en CSV, lee el Excel, lo escribe en CSV, ¿no? Simplemente lo está transformando de Excel a CSV, de Excel a CSV, de Excel a CSV, es lo único que está haciendo. Este también se los voy a pasar para que una vez que se descarguen, los puedan tener todos sus archivitos en CSV, que es más estándar formalmente, ¿no? Y eso nos puede ayudar. Así que les estoy pasando esos tres enlaces, bueno, los dos enlaces y este último del ERE, para que si pueden, justo tal vez ahora, ¿no? Pues así termino la sesión ya nomás, puedan ir descargándose y convirtiéndolos a CSV, descargándose y convirtiéndolos a CSV, ¿no? Un poco mirando, curioseando el código. También está el diccionario de la base de datos, ¿no? Igual les aconsejo que tengan este diccionario de la base de datos, porque es una guía de qué significa cada una de las variables, ¿no? Y con esto nos va a dar una mayor idea de qué está pasando y todo lo demás, ¿no? También puede descargarse esta base de datos, este diccionario. En el fondo, acá yo lo tengo, el de importaciones. Eh, Van a ver que no es... Vamos a ver, no es un Excel tan largo, es bastante sencillo porque es un diccionario. Aquí está. Y se pueden sacar muchas cosas interesantes de esta base de datos, ¿no? Si uno quisiera armarse una base de datos de tipo panel por productos mensuales, esta base de datos es perfecta porque tenemos información desde el 92 hasta el 2020, ¿no? O series de tiempo para generar series agregadas también funcionaría bien. Para ver movimientos a nivel de puntos fronterizos. No tiene mucha información, ¿ven? Tiene la descripción del departamento, la aduana, el código de la aduana, la vía de ingresos, ¿no? Ahí tenemos los puntos fronterizos más los aeropuertos, el país de origen y de destino en el caso de importaciones y exportaciones. Tal vez lo más interesante de esto es la descripción del producto, un código identificador que podríamos ver de más o menos, ¿no? Cómo está. El peso bruto de la exportación, bueno, en este caso la importación, el valor, bueno, y una serie de cifras, digamos, que nos dan una idea, ¿no? De la población, bueno, el valor en dólares, bueno, variaciones, ¿no? Valor, el gravamen pagado, el CIF, ¿no? Que habría que tal vez explorar alguno de esos conceptos justo en la parte de comercial, pero eh, más que la temática, que es importaciones, exportaciones, lo interesante es que uniendo toda esta información se hace harto, ¿no? Se hace harta información, se hace una base de datos bastante interesante para navegar y explorar, ¿no? Así que les dejo con eso como tarea para el día lunes. Y el día lunes empezaríamos directamente todo con el Spark. Y ahí les pido que traten de justamente tratar de solucionar los problemas de instalación, ¿no? Escríbanme si es que ya está corriendo, bueno, si no ha corrido todavía o qué error les marca, para que el día lunes todos empecemos con lo mismo, ¿no? En la parte esencial, ¿no? En la parte esencial es habilitar la librería, ¿no? El library del Spark LR. Una vez que habilitan la librería es iniciar una sesión, ¿no? Con cualquiera de las versiones. Yo voy a iniciar la sesión con la 2.4.3. Acá en la conexión debería aparecer que se ha instaurado una conexión. Veremos que todo esté bien. Está tardando un poco. Ya bueno, igual va a volver a tardar. Pero esos dos códigos tienen que funcionar sin ningún error. Y podemos estar casi seguros de que el Spark está funcionando bien, ¿no? Ya acaba de iniciar.
Acá justamente en la parte de conexiones me dice que hay una conexión local funcionando. Está esperando cargar algunos objetos. Y acá si es que yo me voy a este icono del Spark, lo que debería pasar es que me dirige al tablero, ¿no? Al tablero del Spark, que es este. Que es un tablero que funciona en línea, ¿no? Esto es como un servicio local simplemente, donde nos da una idea del almacenamiento, ahí van a estar un poco el desglose de los trabajos, de lo que se está haciendo, ¿no? Si estas dos líneas me generan justamente todo este proceso, podemos pensar que todo está en orden. Entonces la idea es que vayan ustedes probando hasta esta parte en sus casas hasta el día lunes y si van teniendo problemas me escriben y yo les voy tratando de ahí ayudar en el Telegram con algunos enlaces o algunas cosas que igual el anterior semestre fue bastante complicado en algunos casos, ¿no? Pero creo que la mayoría finalmente logró hacer trabajar el Spark en sus computadoras, ¿no? A veces incluso un tema de puertos, ¿no? De permisos en la computadora, pero eso hay que ver, ¿no? Por eso no es que hay una instalación convencional para todos, porque depende mucho del equipo que cada uno tenga, por las versiones del Windows, por el encoding de la computadora, por la configuración de la red, por el uso del Java, ¿no? Entonces, son varias cosas en el fondo, ¿no? Si esos dos comandos están funcionando, ¿no? La librería inicia normal y después hay una conexión. Ya estamos listos para trabajar con el Spark y bueno, nunca se olviden cesar la sesión, ¿no? El Spark Disconnect para cesar la sesión, ¿no? Una vez que ya hemos terminado de trabajar con el Spark, ¿no? Porque ya las siguientes clases lo que vamos a tratar de hacer es cargar objetos en el Spark, que justamente es, bueno, ¿no? Es cargar objetos en CSV, en JSON, libsvm, org, Parquet, text, ¿no? Que son los formatos que trabajan ahora con el Spark. Vamos a aprender a cargar colección de documentos, como en el caso de las importaciones, ¿no? Tenemos 20 Excels ahí, o 20 CSVs, vamos a cargar los 20 CSVs y los va a unir en uno solo, ¿no? Y eso vamos a poder hacer con el Spark después. O también se puede copiar un objeto que esté en el ERI y llevarlo al Spark. Y después que lleguemos a eso, vamos a ver cómo manejar igual mismo la librería de Playere, pero ya con objetos Spark, ¿no? Para ver un poco la diferencia de las salidas y todo lo demás. Eso es lo que iríamos viendo eh, la siguiente semana en realidad, ¿no? El día lunes y miércoles. Porque que serían las últimas clases de avance antes de las evaluaciones, ¿no? Un poco revisando la planificación. Gráficos igual con bases de datos conectadas en Spark también, ¿no? Hay varias cosas ahí que se pueden hacer. Ya, entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta antes de terminar la sesión. Ya, súper. Entonces, terminamos acá y nos vemos el día lunes y vayan revisando que el Spark funcione y así el día lunes podemos correr y ver de tal vez incorporar algunos temas más, ¿no? Ya, nos vemos. Chao a todos. Chao.